Buenos días, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Bueno, ¿están viendo la diapositiva? Jóvenes. Pero está en blanco. Yo no la Allá. veo, profe. Bueno, ya hemos visto los tipos de cojinetes de deslizamiento que dependen del valor del ángulo beta. Cuando beta vale 360 grados, es un cojinete completo, que su forma general es un cilindro hueco. Cuando las dimensiones de ese cilindro son muy pequeñas, se denomina buje. Pero puede ser un cascarón de cilindro, o sea, un cojinete parcial. El ángulo es menor de 360 grados. Vamos a mirar las clases de cojinetes dependiendo de cómo se remueve el calor que se genera internamente en la zona de trabajo. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener cojinetes en el cual el lubricante remueve todo el calor que se genera. O sea, el lubricante que está pasando por la zona de trabajo es lo suficiente para arrastrar o mover todo el calor que se genera dentro del cojinete. De modo que la temperatura interna ahí en el del lubricante se mantiene en condiciones adecuadas, o sea, por debajo de los 200 grados centígrados o los 250 grados centígrados. Otro tipo es cuando hay suministro de lubricante a presión. La presión con la cual se suministra el lubricante es para aumentar el caudal del lubricante, el flujo de caudal del lubricante. Porque si se aumenta el flujo de caudal del lubricante, se remueve más calor, hay más capacidad para remover más calor. Esa presión con la cual se inyecta el lubricante no es la que mantiene separado el cojinete del muñón. No, la presión que mantiene esa separación es debido al movimiento de giro que tiene el muñón y al descentramiento que hace el muñón dentro del cojinete, que hace un efecto de cuña y esa cuña va aumentando la presión en la zona de trabajo. Y el último tipo de cojinete se denomina cojinete autosuficientes autocontenidos. La característica de este tipo de cojinete es porque el cojinete está en el mismo sitio donde está el depósito de lubricante. Este es el tipo de cojinete que más se utiliza en la industria. Vamos a empezar a mirar el primer tipo de cojinetes. Cuando el cojinete remueve todo el calor, o sea, perdón, cuando el lubricante que pasa por la zona de trabajo es suficiente para remover el calor que se genera dentro de esa zona de trabajo. Entonces, en la zona de trabajo se está generando un calor. Calor generado. Ese calor generado es debido a la potencia que se pierde. Entonces, se asume que toda la potencia que se pierde se transforma en calor. Y esa potencia que se pierde es debido a la fricción.
que hay entre el cojinete en el sistema. A la fricción. Entonces podemos decir entonces que el calor que se genera es igual a la potencia que se pierde. Para que nos quede en unidades de calor, dividimos por J. HP es la potencia perdida. J se denomina constante equivalente de calor. De calor. ¿Para qué? Para que nos queden unidades de calor. Entonces podemos tenerla en BTU por hora, calorías por segundo, etcétera, o sea, en unidades de calor. Si ustedes miran ahí en el libro de Chile, si lo tienen a la mano, pueden mirar. En la página 618, ahí aparece el valor de J en unidades del sistema inglés. Dice que J vale 9.336 pulgadas por pie sobre BTU. Entonces ustedes deben de buscar el valor de J en unidades métricas. ¿Cuánto vale J en unidades métricas? Entonces, la potencia que luego, entonces, nosotros podemos decir que el calor que se genera va a ser igual a la fuerza de fricción a la fuerza de rozamiento por U. Esa es la potencia que se pierde. La fuerza de fricción por U. U es la velocidad de la periferia del muñón, o la periferia del E, dividido por J. Entonces tenemos FR es la fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción es igual a F, que es el coeficiente de fricción, por la carga. Esa es la fuerza de fricción. Coeficiente de rozamiento de fricción, como quieran llamar. U es la velocidad de la periferia del muñón, o eje, como quieran llamarlo. Y esa velocidad va a ser igual a 2 por pi por R por N. Esa N es la frecuencia angular del eje. Generalmente se da en RPS, o sea, revoluciones por segundo. Se debe colocar en revoluciones por segundo, para que esa velocidad nos dé en pulgadas por segundo o nos dé en metros por segundo. Esta velocidad.
Entonces, si nosotros reemplazamos allá, reemplazando, nos queda que el calor que se genera va a ser igual a F por W por 2pi por esto. Nos queda de esa manera, dividido por J. Dividido por J. Pero nosotros podemos colocar la carga en función de la carga unitaria. Pero W es igual a 2R L por P. P es la carga unitaria. Acuerden que P es la carga unitaria. O sea, es la carga por unidad de área proyectada. La área proyectada del muñón o del cojinete, si lo quieren mirar de esa manera. Recuerden que el muñón es la parte del eje que está en contacto con el cojinete. Entonces nos quedaría, de acuerdo a eso, la carga, la calor generado va a ser igual. Debo saber que cuando si le metemos, reemplazamos la W por esta expresión 2RL sobre por P, nos quedaría 4pi por P. Entonces yo puedo multiplicar por un número y dividir por el mismo número, que la ecuación no me altera. Entonces multiplicamos por la largura radial y dividimos por la largura radial. Entonces aquí puedo hacer, me queda RCLN y aquí me queda FR sobre C. Y esto dividido por J. Ya nos queda de esa manera. O sea, la que multiplique por C y divido por C. O sea, no estoy haciendo, simplemente estamos colocando en función de las variables que corresponden a la teoría hidrodinámica. Yo les había recomendado a ustedes que buscaran las tablas en el libro de Faires para poder desreglar esas variables para diferentes tipos de cojinetes. Entonces, lo que estamos multiplicando por la largura radial y yendo por la largura radial. Entonces, nos queda en función de la variable friccional y nos queda en función de esta variable, RCLN. Ese es el calor que se genera. Pero hay que disipar ese calor. ¿Quién va a disipar ese calor? Pues el lubricante que pasa por la zona de trabajo. El lubricante va a arrastrar el calor. Entonces, calor disipado. Aquí el fenómeno de transferencia de calor que se da es por convección. O sea, el fluido va a arrastrar el calor. Calor disipado. El calor disipado va a ser igual a flujo másico del lubricante, por el calor específico, flujo másico del lubricante que pasa por la zona de trabajo, por el calor específico del lubricante, por delta T, por el aumento de temperatura en la zona de trabajo. Delta T. Pero como hay una cantidad de lubricante que sale por los extremos del cojinete, pues hay que restarle esa cantidad de lubricante. Entonces me quedaría menos M punto sub S, o sea, la cantidad de lubricante que pasa que sale por los extremos del cojinete, el flujo másico. O sea,
la unidad de masa por tiempo. Recuerden que el flujo másico es la unidad de masa por tiempo, la cantidad de masa que está pasando por unidad de tiempo. En este caso, o por la zona de trabajo o por lo que sale por los extremos del cojinete. Por el calor específico del cojinete, perdón, el calor específico del lubricante. Asumiendo que el lubricante tiene, asumiendo que el calor específico del lubricante no varía, permanece constante. Y por el cambio de temperatura del lubricante que sale por la zona de trabajo, por la zona, perdón, por los extremos. Subes. Ahí tenemos nosotros cómo es que se remueve el calor disipado, cómo se remueve el calor. El calor disipado, calor removido, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque es el lubricante que está pasando por ahí, el que sale por los extremos y el que está disipando el calor. Entonces, si nos acordamos por fluidos, lo que corresponde a flujo másico, entonces, ¿dónde? Tenemos M punto M punto, coma, y M sub S punto, ese es M punto. Eso es M punto. Y M de ese punto es el flujo de lubricante que sale por la zona de, por los extremos del cojinete, perdón. M sub S es el flujo másico que sale por los extremos del cojinete. Por los extremos. C sub P es el calor específico del lubricante. Y delta T es el aumento de temperatura en la zona de trabajo. El aumento de temperatura en el lubricante en la zona de trabajo. Este es delta T. Y el delta T sub S es el aumento de temperatura en el lubricante que sale por los extremos. Los extremos.
Y si nos acordamos nosotros por fluidos, ustedes se acuerdan por fluidos, el M punto, este M punto que tenemos aquí, copia. El M punto va a ser igual a Q, o sea, el caudal o el flujo volumétrico por la densidad del material. Pues en este caso, que el material es el lubricante. Y ms punto, pues sería Q sub S por ρ. Q es el volumen por unidad de tiempo del lubricante que pasa por la zona de trabajo. A Q sub S por la densidad. En este caso, la densidad del lubricante. Entonces, Q, y Q sub S es el caudal del lubricante que pasa por la zona de trabajo o sale por los extremos. Respectivamente. Y ρ es la densidad del lubricante. También suponemos que esa densidad se mantiene constante. Entonces, observen que si nosotros reemplazamos allá, ya podemos determinar que el calor que se disipa o que se remueve va a ser igual. Calor removido, calor disipado es igual. Ah, bueno, antes de eso, se asume que el delta T, delta T que el aumento de temperatura del lubricante en la zona de trabajo, es 2 veces este aumento de temperatura del lubricante que sale por los extremos. Se asume eso. O que el aumento de temperatura del lubricante que sale por los extremos es la mitad del aumento de temperatura del lubricante que pasa por la zona de trabajo. Entonces, si reemplazamos y factorizamos, nos va a quedar Q por C sub P por C sub P por la densidad por delta T. Que multiplica a 1 menos 1 medio o Q sub S sobre 2Q. Nos queda de esa manera. Ese es el calor que se remueve, que se disipa.
lo podemos determinar de esa manera. Nos queda en función de las características del lubricante, que en este caso el calor específico y la densidad, en función del caudal del lubricante que sale por los extremos del cojinete o que pasa por la zona de trabajo, y por el aumento de temperatura del lubricante en la zona de trabajo. Entonces, si hacemos un balance térmico, entonces, para no crear un foco de calor, para no crear un foco a que se vaya acumulando calor ahí, pues el calor que se disipa debe ser igual al calor que se genera, como mínimo. Pero generalmente la capacidad de disipación de un sistema debe ser más grande que el calor que se esté generando, para mantener en condiciones ideales el sistema, a temperaturas moderadas el sistema. Entonces, si tomando que el calor que se disipa es igual al calor que se genera, se nos va a quedar. Este es el calor que se disipa. Va a ser igual al calor que se genera, a este calor que es el que se genera. Entonces, ahí podemos despejar la temperatura, el aumento de temperatura. Entonces, al despejar ese aumento de temperatura, nos va a quedar de esta manera la ecuación. Al despejar la ecuación que tenemos allá, nos va a quedar de esa manera. Donde Q es el caudal del lubricante que pasa por la zona de trabajo. Q sub es el caudal del lubricante que sale por los extremos del cojinete. Q sub S sobre Q es la relación de flujo, que viene dado en las tablas o en la gráfica, de acuerdo a la solución que hizo Raymond Dinabodi, de la Westinghouse. Q sobre RCNL es la variable de flujo. F por R sobre C es la variable friccional. P es la carga unitaria. Y K es una constante. ¿Qué vale K? Pues K vale, si ustedes miran aquí en la expresión, ¿qué vale K? K vale 4pi sobre ρ, la densidad por C sub P por J. Eso vale K. Entonces, dependiendo del sistema de unidades que tengamos nosotros, vamos a tener un valor de K. Para el sistema inglés, el valor de K vale 0.103. P tiene que venir en PSI. La carga unitaria viene en PSI. Y delta T nos da en grados Fahrenheit. Si estamos en el sistema métrico, K vale 8.30. P viene en megapascales y delta T en grados centígrados. Ese es el aumento de temperatura que se produce en el lubricante en la zona de trabajo. Entonces, de ahí nosotros podemos determinar, ese aumento de temperatura lo puedo determinar teniendo en cuenta la temperatura media del lubricante y la temperatura del aire ambiente. Y por eso puedo determinar cuánto vale la temperatura del media del lubricante. Ya la temperatura media del lubricante no puede pasar de 250 grados Fahrenheit. Para que eso ocurra, pues tiene que haber unas condiciones de operaciones adecuadas. Entonces, en el diseño, cuando hacemos el diseño del cojinete, no solamente vamos a diseñar, a determinar las dimensiones del cojinete y el material con el cual vamos a fabricar el cojinete, sino que también debemos colocarlas para garantizar un adecuado funcionamiento. Vamos a hacer un ejemplo de diseño. Vamos a diseñar un cojinete deslizante en el cual el lubricante remueve todo el calor que se genera para que soporte una carga de 1800 libras, el eje gira 1200 RPM y tiene un rango de 0.5 pulgadas.
Esos valores que aparecen ahí son valores que vienen de algo previo. O sea, cuando yo diseñé el eje, pues yo ya diseñé el eje y tiene un radio 1.5 pulgadas. Esa carga que aparece ahí yo la determiné de alguna manera, aplicando estática, por ejemplo. Así como calculamos la reacción en los cojinetes, en los rodamientos para seleccionar el rodamiento. Pues aquí exactamente lo mismo. En este caso, esta carga es radial. Este tipo de cojinetes que estamos analizando solamente soporta carga radial. Entonces les recomiendo que ustedes lean cojinetes de carga, de empuje o de carga axial que llaman. Y el eje gira 1200 RPM, son condiciones del diseño. O sea, con esos tres valores que tenemos ahí no nos podemos meter. A menos que nosotros cambiemos el diseño todo completo. Desde la parte como diseñamos el eje hasta esta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Condiciones de operación del cojinete, dimensiones del cojinete y material del cojinete. Eso es lo que vamos a mirar. Observen que yo siempre hago un paso a paso. Eso no significa que siempre tenga que hacerse de esa manera. Yo hago el paso a paso pues para la explicación de cómo se hace el diseño. Entonces empezamos. Hacemos un procedimiento para hacer ese diseño. Seleccionamos el valor de beta, o sea, vamos a definir qué tipo de cojinete vamos a utilizar. Si es un cojinete completo o un cojinete parcial. Entonces yo les decía la vez pasada que eso depende del tipo de máquina que voy a trabajar. Perdón, no, el tipo de máquina en la cual yo voy a colocar el cojinete. Depende de eso. Si yo necesito hacer el mantenimiento constante, hacer un mantenimiento constante a la máquina en un periodo muy corto de tiempo, pues realmente no puedo colocar un cojinete completo, porque sería muy tedioso estar sacando el eje. Puedo colocar un cojinete parcial y simplemente levantar el eje y sacarlo de ahí simplemente. Que les recomiendo, por ahí pueden buscar, ahí en internet pueden buscar eso, si lo pueden, es mejor ver unas cosas así en la realidad, no las vean. Pueden mirar, por ejemplo, una roladora. Tienen cojinetes parciales, o una laminadora tiene cojinetes parciales. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos estar quitándole, no por mantenimiento, por operatividad. Yo necesito sacar el eje porque necesito cambiar la bobina de papel, por ejemplo, en una rotativa. O en una roladora yo quiero sacar lo que yo rolé ya, la lámina que rolé. Quiero sacarla de ahí y meter otra lámina para hacer otro rolado. Te debo levantar el eje. Entonces, ese valor de beta depende de la máquina que nosotros necesitemos o del diseño que yo quiero hacer. Por eso yo les vivo recomendando. Por eso les decía que ustedes no están tomando apuntes, ahora les hago los comentarios sobre el precio. ¿Por qué ustedes no están tomando apuntes? Ustedes no están tomando nota. Si te lo en forma presencial, me imagino que tomarían nota. Supongo yo que tomarían nota. Apuntes. Y uno apunta, anota lo que para uno en ese momento le parece interesante. Y yo generalmente me les mando a leer, y ustedes, les he dicho varias veces a ustedes que en la medida que conozcan más máquinas, pues la mente se va abriendo más abierta. Voy teniendo una amplia gama de posibilidades para hacer diseños. Pero conocer máquinas significa que yo conozca los elementos que conforman esa máquina. Y además, cuál es la función que cumple cada uno de ellos en la máquina. ¿Y para qué sirve la máquina, lógicamente? ¿Para qué voy a utilizar la máquina? Ah, pero es que yo la puedo utilizar para otra cosa diferente, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿entendido? Entonces yo voy a colocar un valor aquí, simplemente lo asumo para hacer el procedimiento.
digamos que voy a tomar un coginete parcial de 180 grados. Ese es el tipo de coginete que voy a utilizar. Coginete parcial de 180 grados. Sigo. Seleccionamos el grado del aceite lubricante. Esta selección la puedo hacer con base a la máquina que yo voy a diseñar, porque ya hay grados que me recomiendan. Y para esa máquina le recomiendo un aceite SAE 20 o SAE 30. O simplemente yo asumo un grado del aceite y hago el análisis. Si con ese grado del aceite no me satisface, no me da unas buenas condiciones de operación, pues cambio el grado del aceite y vuelvo y hago nuevamente el análisis. Hasta cuando obtenga satisfacción en el funcionamiento, en la operación. En este caso, vamos a seleccionar un aceite SAE 30 que va a tener una temperatura inicial de 60 grados Fahrenheit. Significa que esa temperatura yo la voy a garantizar de que el lubricante siempre va a llegar con esa temperatura al coginete. Seleccionamos la holgura radial. Para esta selección de la holgura radial tenemos dos opciones. Una primera opción es que yo la selecciono con base a recomendaciones. Entonces voy y busco de acuerdo a la velocidad. A mí me interesa tener una recomendación de acuerdo a la velocidad. Entonces voy y busco recomendaciones de acuerdo a la velocidad. De acuerdo al diámetro del eje, hay recomendaciones también para holguras radiales. Hay recomendaciones de acuerdo a la aplicación. Entonces seleccionamos, hacemos una selección de acuerdo a la recomendación que nosotros asumamos como prioritaria para nosotros. Entonces, acuerden que ustedes, ahí en el libro de Faires, en el libro de Spot, en el libro de Norton, en los libros de diseño hay recomendaciones sobre holguras radiales. En el de Pedro Albarracín, en el libro de Tribología de Pedro Albarracín, también hay recomendaciones sobre holguras radiales. Y la segunda opción, calculo la holgura radial con base al ajuste que defino para hacer el montaje del coginete. Pero la vez pasada les decía, ustedes saben, para la página 375, creo que es 375 del libro de Civil, yo puedo seleccionar el tipo de ajuste que voy a utilizar en el sistema. Página 379, si tienen el libro ahí abierto de Chile. Ahí están los tres tipos de ajuste que se utilizan. En este caso, el libro trae la norma ANSI. Y vuelvo y lo recalco, tienen que buscar las otras normas. Porque acuérdense que uno nace en un país, pero puede trabajar en cualquier parte del mundo. Entonces, pues se supone que lo que yo desconozca no significa que no exista. O sea, si yo desconozco que la norma existe para eso, no significa que no exista. No, yo sé que tengo que ponerme en la meta de poder trabajar para poder estar en un sitio. Si me van a hablar de las normas, yo no conozco las normas, ni modo. Yo no puedo decir, es que no me enseñaron. No, uno, acuérdense que ustedes no van a ser los ingenieros y ustedes son los que van a tener la capacidad y la visión hacia dónde quieren proyectar su vida. Cada uno de ustedes. No es que el profesor les diga, ni la mamá, ni el papá. Eso. De hecho, uno en la medida que uno está abriendo tiene más edad, menos consejos admite uno. Pero ustedes sí tienen que tener mente claro hacia dónde van ustedes, hacia dónde quieren proyectarse, qué quieren ser. Entonces tienen que tener una amplia valor agregado, aparte del título que uno tiene encima, pues tiene que tener un valor agregado. Un valor agregado pues significa que yo tengo una amplia gama de conocimiento, o por lo menos saber dónde encuentro la información. En este caso yo voy a asumir un valor de holgura radial. Bueno, está hablando de los ajustes.
Debe observen que ahí aparece en la página 379 aparece un ajuste por holgura, transición y por interferencia. Pues cuando se mira para cojinetes, se mira es con ajuste con holgura. Porque yo necesito que haya holgura entre el cojinete y el muñón. Para que el muñón gire fácilmente. Cuando es por transición, significa que el diámetro, justamente el diámetro del muñón y el eje son exactamente iguales. En la realidad, no en la norma, porque de acuerdo a la norma, independientemente del tipo de norma que usted vaya a tener tolerancias, el tamaño básico del macho es igual al tamaño básico de la hembra. Que hablamos en esos términos que los refiere a la norma. Hablando en términos más castizos, decimos el diámetro del eje debe ser igual al diámetro del agujero, nominalmente. O puede ser por transición, por interferencia, perdón. El eje es más grande que el agujero. En este caso son ajustes por holgura, entonces yo puedo escoger cualquier ajuste por holgura y de acuerdo a esos ajustes que yo seleccione, porque así puedo hacer el montaje, determino cuáles son las tolerancias y con base a las tolerancias determino la holgura radial. En este caso voy a seleccionar la holgura radial con base a una recomendación. Ahí no la digo, ustedes averigüen cuál es. Estoy asumiendo que esa holgura radial es de 0.002 pulgadas, recomendada. Entonces ustedes miran a ver si eso es verdad que eso está recomendado o no, o sea, holgura radial. Entonces, en este caso estoy haciendo uso de la opción 1. Con base a una recomendación, asumo una holgura radial. Longitud del cojinete. Entonces, aquí también tengo dos opciones. Una primera opción es asumir un valor de la relación de L sobre D, o sea, la longitud del cojinete en relación al diámetro del muñón. Eso es una opción. Una segunda opción es que si yo conozco la aplicación, pues al conocer la aplicación también de pronto conozco la carga unitaria, porque acuerden que la vez pasada les decía, y lo volvemos a mirar, ahí en el libro, en la página 631, hay una tabla donde hay unos valores de cargas unitarias para ciertas aplicaciones. Entonces, si yo tengo una tabla más amplia, más grande, es una tabla resumida que aparece ahí. Yo conozco esa carga unitaria, podría determinar cuánto es la longitud del cojinete que necesito. ¿Por qué? Porque acuerden que la carga unitaria es la carga que se aplica sobre el diámetro del eje por la longitud del cojinete. Como conozco el diámetro del eje, de ahí puedo despejar la longitud del cojinete. Ahí tenemos dos opciones. Entonces les voy a recomendar lo siguiente. Acuerden que las recomendaciones son para uno aplicarlas o no aplicarlas. ¿Cierto? Que lean ahí en el libro de Chile. Bueno, en la mayoría de los libros tienen casi hasta el mismo título. Cargas y materiales. Se denomina, eso está en la página 630 del libro de Chile. Cargas y materiales. Apartado 12.2. Y ahí el Chile, pues, nos recomienda qué relación de L sobre D debo tomar. ¿Y qué debo hacer en el caso que esa relación que yo asumo no me sirve? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo ajustar? Y ahí en el mismo libro de Chile hay el otro apartado. Y además hay un ejercicio. Pues ahí explican un ejercicio. En la página 622, apartados 1210, holgura. Ahí hace un ejercicio de optimización, de optimizar el cojinete. Ahí viene una explicación para que usted la mire. Entonces, yo voy a irme por la primera opción.
voy a asumir una relación de L sobre D, asumiendo lo que me recomienda Chigli. Chigli dice que uno aparta de una relación de L sobre D igual a 1. Entonces, con esa relación voy a hacer el análisis. Y si con esa relación no me satisface las condiciones de operación, observe que ahí automáticamente estoy definiendo la longitud del coinete. Porque si L sobre D igual a 1, pues significa que la longitud del coinete es igual al diámetro del muñón o al diámetro del eje. Sería 2 veces el radio. Y como el radio vale 1.5, me quedaría 3 pulgadas la longitud del coinete. O sea que ya tenemos las dimensiones del coinete. Porque nominalmente, ojo, nominalmente el diámetro interno del coinete es igual al diámetro del eje. O sea que el diámetro del coinete sería 3 pulgadas también. Lo que ocurre cuando yo coloque los ajustes, y cuando yo defina los ajustes y las tolerancias, pues ahí doy más o menos, si hay bilateral o unilateral, las tolerancias, y con eso ya defino para la construcción del tanto del coinete como del eje. Entonces calculamos la carga unitaria. Recuerden que la carga unitaria es la carga proyectada, perdón, la carga sobre el área proyectada, o sea, W sobre 2R por L, o el diámetro por L. Tenemos la carga vale 1800, la longitud vale 3 pulgadas, el diámetro 3 pulgadas, y eso nos da 200 PSI. Esa es la carga unitaria. Carga por unidad de área proyectada, o sea, así se define. El área proyectada, cuando yo miro por encima, hago una vista de techo del eje, pues yo voy a ver un rectángulo. Pues del coinete, yo veo un rectángulo. Relación de holgura. Acuerden que la relación de holgura es el radio dividido por C. Tenemos el radio que vale 1.5, la holgura vale 0.002. Eso nos da una relación de holgura de 750. La frecuencia angular en RPS. Tenemos la frecuencia en RPM, la pasamos a RPS. En este caso. Entonces tenemos 1200 revoluciones por minuto, lo pasamos y nos quedaría 20 revoluciones por segundo. Por cada segundo da 20 vueltas. El eje. Eso es para que las unidades sean compatibles cuando estemos trabajando. El número de Sommerfeld. Entonces, el número lo vamos a calcular y lo damos en función de la viscosidad, porque yo no conozco la viscosidad del lubricante. Conozco el grado del aceite del lubricante, que es AE30, ya que temperatura entra a 60 grados centígrados. Perdón, Fahrenheit. Pero no conozco la viscosidad con la cual va a funcionar. Entonces, así calculamos el número de Sommerfeld. Y ahí de esa ecuación nosotros conocemos N, ya la tenemos, P, que es la carga unitaria que tenemos, y la relación de holgura también la conocemos. Lo que no conocemos es la viscosidad absoluta. Entonces nos queda S en función de esa viscosidad absoluta. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos la temperatura de funcionamiento tampoco. Cuando yo conozco la temperatura de funcionamiento y como conozco el grado del lubricante, yo puedo detectar cuál viscosidad está operando a esa temperatura del lubricante. Entonces, si reemplazamos, nos queda que el valor de S, del número de Sommerfeld, nos queda 56.250 μ. O sea, nos queda en función de la viscosidad. Temperatura media del lubricante. La temperatura media del lubricante la determinamos. Nos queda en función de delta T y conocemos la temperatura inicial del lubricante. La temperatura del lubricante la calculamos de esa manera. A la temperatura inicial le sumamos un medio del delta T. Acuérdense que delta T es lo que aumenta la temperatura en el lubricante, el aumento de temperatura en el lubricante. Entonces, tenemos la temperatura inicial que es 60 grados más un medio delta T. No conocemos delta T. Pero podemos calcular delta T de la siguiente manera, con la ecuación que hicimos la deducción. Aplicando, como estamos en el sistema inglés, el valor de K vale 0.103. P hay que meterlo en PSI. Debo observar que el delta T nos queda en función de esas variables. P sí lo conocemos, que vale 200 PSI.
Eso sí lo conocemos. No conocemos la variable friccional, esta variable no conocemos, la variable de flujo no conocemos y la relación de flujo no conocemos y la variable de flujo no conocemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla de prueba, de ensayo, de prueba y error, porque aquí lo hacemos por prueba y error. Una tabla de prueba. En esa tabla de prueba, nosotros vamos a colocar un delta T asterisco. Con base en ese delta T asterisco yo calculo temperatura media porque ya sé cómo calcularla. Con esa temperatura media y el grado de lubricante voy y determino en la gráfica cuál es la viscosidad del lubricante. Con esa viscosidad voy y reemplazo y calculo el valor de S, porque S está en función de la viscosidad. Con ese valor de S, como yo sé que conozco un beta que vale el beta vale 180 grados, la relación de L sobre E es igual a 1, entonces voy y determino en las tablas, determino esas variables, están ahí, RC sobre F por F, Q sobre RC LN, Q sobre S sobre Q. Y conociendo esos valores, reemplazo una ecuación y calculo delta T. Y comparo ese delta T con el delta T asterisco. Ese delta T asterisco yo lo asumo un valor. Y miro a ver si ese delta T asterisco es igual al delta T que yo calculo. Si son aproximadamente iguales, decimos que listo, ya. Más o menos que la diferencia sea ahí de 5 grados, hasta un 5 grados. Si no cumple, vuelvo y cambio. ¿Qué vamos a hacerlo? Entonces, digamos que yo asumo, y eso lo van haciendo, le recomiendo, por eso estoy diciendo, yo no estoy mirando si usted si no aplicaría lo que, el nieto mío está aquí abajo en clase, tiene 6 años, y la profesora él tiene que prender la cámara y estarse mostrando, y está demostrando a la profesora lo que está haciendo. Así va a tocar con ustedes, porque yo no sé si ustedes, primero, yo no sé si están ahí, segundo, yo no sé si están haciendo. Entonces tocaría hacer lo mismo. Y todos los niños los ve allá, porque yo a veces bajo y miro ahí lo que está haciendo el nieto, y todos los niños están en el mismo cuento. Hacen, y profe, mire, ya terminé, y le muestran ahí lo que hacen. Ojo, espero que vayan siguiendo el ejercicio. Asumimos un delta T de 80 grados Fahrenheit. Pero usted, ¿por qué hace un 80? Miren, cuando uno hace un ejercicio, los ejercicios que están en los libros y que uno hace, esos ejercicios simplemente que uno vaya aprendiendo, o a aprender, pero con doble E, aprender, o sea, así agarrar el concepto más claro, se le vuelva a la mente más claro, o sea, que uno vaya conociendo, vaya teniendo explicación de lo que está haciendo, y uno vaya mirando el resultado. Entonces, en la medida que yo hago un ejercicio y lo analice, pues más o menos uno va aprendiendo, es que a una temperatura de entrada es de tanto, la temperatura que incrementa de temperatura no puede ser más de tanto. Eso lo uno va aprendiendo si uno analiza el ejercicio que está haciendo. Pero si uno copia el ejercicio está como viene así y no lo analiza, ya que abro un paréntesis, eso ocurrió en el predio. Copian una tabla y no miran si esa tabla está bien hecha, una tabla mal hecha. Solamente una persona que lo hizo bien, tal vez miró que estaba un error y la hizo bien, la modificó la tabla. Los otros la copiaron, supongo, porque copian. Está mal la tabla. Entonces cierro el paréntesis. Entonces, asumo 80 grados Fahrenheit. Ustedes recuerden que la temperatura media es 60 grados más la mitad del delta T. Entonces, 80 grados, 60 grados más la mitad de 80 es 40, me da 100. La temperatura media es de 100 grados Fahrenheit. Pero vamos a buscar la viscosidad. Ustedes van a buscar ustedes ahí en el libro. En el libro de Chile, página 608, figura 12.2. Entonces, ¿tiene la temperatura media que es 100 grados Fahrenheit? ¿Cómo? ¿Página qué, perdón? 608. Gracias. Página 608, figura 12.2. Para esa figura yo puedo mirar para 100 grados Fahrenheit,
busco SAE 30 y miro cuánto va de la viscosidad. Ahora, si no quiero hacer eso, vayan a la página 610. En la página 610 hay una tabla. Esa tabla solamente es para esa figura, nada más, ojo. Aclaro, esa tabla solamente es para la figura 12.2, 12.12. Para las otras gráficas no sirve esa tabla. Entonces, con esa tabla también puedo calcular la viscosidad. Entonces, debajo de la tabla, debajo de la línea de la tabla, aparece una ecuación para determinar la viscosidad. Que dice que mu es igual a mu sub 0 por E elevado a la B sobre T más 95. Cuando está en grado Fahrenheit. El valor de mu sub 0 aparece ahí dependiendo del tipo de grado lubricante y el valor de 20. Debe ser que para SAE 30, el valor de mu sub 0 vale 0.0141 por 10 a la 6. A la menos 6, perdón. Micrones. Y el valor de B vale 1360. Ustedes pueden aplicar la ecuación y calcular el valor de la viscosidad. Aplíquenla. Si tienen el libro ahí, pueden aplicar y calculan el valor de la viscosidad. La viscosidad va a ser igual. Ahí de acuerdo a lo que aparece ahí en el... A mu sub 0 por E elevado a la B sobre T más 90, T, la temperatura. T más 95. Esa es la ecuación. Con esa ecuación puedo determinar la viscosidad. Con esta ecuación podemos determinar la viscosidad. Para el ejemplo, ustedes tienen cuánto vale mu. Mu sub 0 vale, ahí en la tabla dice, 0.0141 por 10 a la menos 6. El valor de vale 1360. Hacen la operación y me dicen cuánto les da. Profe, qué pena, me perdí. ¿Dónde es que está el valor de mu? ¿Cómo? El valor de mu. El valor de mu sub 0 está ahí en la página 610. En la tabla 12.1. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Ingeniero, el delta es de 80, ¿sí? ¿Cómo? El delta 80, la temperatura media es de 100. O sea, la temperatura que ustedes van a reemplazar ahí es 100. Aquí donde está T reemplazan Sí, 100. señor. A mí me da 1.5 por 10 a la menos 5. Bueno, vamos a mirar. Entonces, la temperatura media es de 100. Nos da 1.5 por 10 a la menos 5. Esos son Reynolds. O sea, PSI por segundo. O sea, eso es 1.5 por 10 a la menos 5 PSI por segundo.
¿Listos? Ese valor lo reemplazamos donde teníamos a S. Cuando reemplacemos, nos da 0.85. Ahora sí vamos a buscar los valores que aparecen enseguida. Entonces nos vamos para la tabla. Entonces yo le saqué copia a la tabla. Aquí tengo las tablas. Esas son del libro de Freire, ahí le saqué copia. Entonces, observen que aparece la tabla para cojinetes completos, o sea, para 360 grados, que es esta primera tabla. La segunda tabla es para cojinetes de 180 grados, miren. La siguiente tabla es para 120 grados y la que sigue es para 60 grados. Entonces me voy a ubicar en la tabla de 180 grados, porque el cojinete es de 180 grados, en esta tabla. Todas las tablas, ojo, todas las tablas tienen esto, este encabezamiento. Dice cortesía de Raimondi Aboy y de la Westinghouse Electric. Los valores de H0 sobre C. Aquí dice C sub R porque así lo llama Freire en el libro. Esa es la holgura radial. Aquí lo estamos colocando simplemente como C. Para cojinetes óptimos de carga máxima y rozamiento mínimo. O sea, los cojinetes pueden ser óptimos para carga máxima o óptimos para rozamiento mínimo, respectivamente. Entonces, para la relación de L sobre D infinito, esta relación de H0 sobre C sub R vale 0,64 para carga máxima y para fricción mínima vale 0,6 para la relación de L sobre D infinito. Para la relación de L sobre D igual a 1, para carga máxima la relación de H0 sobre C vale 0,52 y para fricción mínima vale 0,44. Para la relación de 0,5, para carga máxima la relación de H0 sobre C vale 0,42 para carga máxima y para rozamiento mínimo vale 0,23. De igual manera está para un cuarto. Ya así están todas, miren. En todas aparece para cojinetes óptimos, para carga máxima y rozamiento mínimo, el valor de esta relación para cada una de las relaciones que tenemos. De L sobre D infinito, L sobre D1, L sobre D un cuarto y un medio. Entonces, en este caso, nosotros nos paramos en la tabla. Supongo que todo lo tiene la tabla ahí. En la tabla para 180 grados, cojinetes de 180 grados. Y la relación de L sobre D igual a 1. Entonces, aquí me dice que tengo un valor de S de 0,85. Entonces, aquí tengo el valor de S. S está entre 0,6 y 1,4, entre estos dos valores. Entonces, saben que aquí yo puedo calcular cuánto vale esta relación. Cuánto vale esta relación y cuánto vale esta relación. Esto que aparece aquí, pues con esta relación yo puedo calcular cuánto vale el delta T sin aplicar la fórmula. Y con esta relación yo calculo la presión máxima que se genera dentro de la película de lubricante. Fin es donde queda la película, el espesor mínimo de película de lubricante. Y puedo calcular la relación de H0 sobre C para SS y la relación de excentricidad para SS. Pero por ahora nos interesa, de acuerdo a la tabla que estamos haciendo, nos interesa esta variable y esta variable. Entonces ustedes calculen. Para hacer 85, aquí en 1, buscamos aquí el valor de S, hay que interpolar. Para hacer 85, ¿cuánto vale la relación? Este primero, RC por F. O sea, esta relación, ¿cuánto vale? La buscan aquí. Interpolen y me dicen cuánto les da. Está en este valor. Por lo tanto, debo hacer la interpolación entre estos dos valores. Ah, perdón, eso no me interesa. Me interesa esto. 0,85 es que es el valor, ingeniero, el que hay que interpolar. Punto 85. 0,85.
Ahí están los valores que tienen que interpolar. Para hacer 85 van a calcular el valor de este, el valor de este y el valor de este. Listo, profesor. Para la relación R sobre CR da 8.86. Sí. $8.86. ¿Listo? Ahora busquen la otra. La siguiente. Es 43. 3.43. La siguiente. $0.22, profesor. Ya tenemos las tres. Era 24 medio bueno. Ya tenemos esos valores, los reemplazo donde tengo la ecuación de delta T y me da 60.5. Entonces, comparando 60.5 con 80, queda muy grande, la diferencia es muy grande. Entonces, no cumple. Porque acuérdense que le estoy diciendo que más o menos con una diferencia de 5 grados por ahí. No cumple. Con no cumple, pues debo volver nuevamente a asumir un valor de delta T. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que ustedes, el siguiente valor que van a tomar aquí, sea el promedio del que tomaron con el que calcularon. O sea, más o menos tomando valores Como un 70, profesor. enteros. 80 más 60, el promedio. 80 que fue el que asumieron con 60 que calcularon. Me da 140. ¿Yo por dónde me da? 70. Ese es el nuevo valor que vamos a tomar aquí. 70. Entonces, con 70 volvemos a hacer todos los cálculos. Entonces, calculamos la temperatura media, nos da 9.25. Con esa temperatura media nos da una viscosidad de 1.8 por 10 a la menos 1. Nos da un valor de S de 1.02. Con ese valor de S nos queda esta variable, 10.48, 340, 0.197. Y cuando calculamos delta T nos da 70.43. Son aproximadamente iguales. Como son aproximadamente iguales, significa que cumple. Sí cumple. Como ya cumplió eso, ahora sí vamos a empezar a mirar. Verificamos las condiciones de operación. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es si la temperatura media está por debajo de lo recomendado. En este caso, si miramos la temperatura media es de 95 grados. Está por debajo de los 200 grados Fahrenheit, por lo tanto cumple. O sea, por lo menos va a operar adecuadamente con esa temperatura. Opera adecuadamente. No tenemos problema. Seguimos. Condiciones de operación. Entonces, ojo, me regreso. Observen que aquí yo conozco ya cuánto vale esta relación por la cual va a operar. Él va a operar a 95 grados Fahrenheit con esta viscosidad de 1.8 por 10 a la menos 5 reinos. Nos da este valor de 10.48. Nos da este valor de 3.30 de esta relación. Y nos da 0.197 de esta relación. Entonces, nosotros sabemos que vamos a utilizar aceite SAE 30 con una temperatura inicial de 60 grados Fahrenheit. Que la temperatura media de funcionamiento va a ser de 95 grados Fahrenheit. Que la viscosidad del aceite es de 1.8 por 10 a la menos 5 reinos. Que el caudal del lubricante que pasa por la zona de trabajo Q, ¿y a dónde saco ese valor? Pues como tengo la relación allá, tengo Q sobre RCLN. Esto yo conozco el valor S. Como yo conozco R, C, L y N, puedo saber el valor de Q. ¿Listo? Y ahí calculamos el valor de Q. Entonces aquí calculamos y nos queda que vale 1.836 pulgadas por segundo. Pulgada cúbica por segundo. Esa es la caudal del lubricante que tiene que estar pasando por la zona de trabajo. ¿Para qué? Para mantenerme la viscosidad a esa temperatura. Caudal del lubricante que sale por los extremos del cojinete. Entonces nosotros tenemos a Q sub S sobre Q.
Ya conocemos Q y ahí calculamos Q sub S. Entonces ya aquí nos queda que 0.362 pulgadas cúbicas por segundo. Entonces, esa cantidad que sale es la misma que tengo que estar echando para mantener este caudal en la zona de trabajo. Y se me mantenga esta viscosidad y se me mantenga esta temperatura de funcionamiento. Este es el caudal mínimo del lubricante que tengo que estar inyectándole al cojinete. Coeficiente de fricción. Pues el coeficiente de fricción lo calculamos de la relación que ya conocemos. Nosotros conocemos la relación de FR sobre C. Conocemos la relación, conocemos R sobre C, calculamos F. Coeficiente de fricción. Nos da 0.014. Con ese coeficiente de fricción puedo calcular cuánto es la potencia perdida, porque acuerden que la potencia perdida es coeficiente de fricción por la carga, por U, digo, por el factor de conversión, y me da la potencia que se pierde. Pero ustedes pueden calcular cuánto es la potencia que se pierde ahí, debido a esa fricción. El espesor mínimo del lubricante. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues irme a la tabla, me voy a la tabla y tengo que buscar esta relación aquí, ¿sabes? ¿Listo? Busco nuevamente para el este, tenemos que ser 85, busco cuánto vale este. Como yo conozco C, ya calculo H. La presión máxima de película, lo mismo. Profe, De las tablas. ¿no era 1.12 el S? Ah, sí, 1.12, pues sí, señor, de la nueva. Sí, señor, gracias. Entonces aquí toca cambiarla, ¿listo? Aquí va a cambiar el valor de S, aquí. Entonces, bueno, aquí entre estos dos queda lo mismo, ¿cierto? Tengo que entre estos dos, 1.12. Y de aquí ustedes calculan, de aquí de esta relación calculan cuánto va de la P máximo. Radio del muñón vale de 25 milímetros. Ah, perdón. Ese no es. Que me pasé. Ahora sí. Dimensiones del cojinete. Entonces, tenemos un cojinete parcial de 180 grados, una longitud del cojinete de 3 pulgadas y un diámetro del cojinete de 3 pulgadas. Material del cojinete. Entonces, con la relación de holgura que nos dio 750, ustedes se van para la tabla que aparece ahí en el libro de Chile en la página 632. Página 632. Entonces, con la relación de holgura de 750, tabla 12.6 del libro de Chile, quiero observen que nosotros podemos seleccionar de ahí cualquier material, porque dice que la relación de holgura de casi todos los materiales está entre 600 y 1000. Hay una que está entre 500 y 1000, 500 y 1000, pero hay una que no nos sirve, dos que no nos sirven. La que está entre 400 y 500, que es la de aleación de aluminio, y otra que está entre 400 y 500, que es cadmio. Esa no nos sirve. Y ahí podemos, del resto podemos seleccionar cualquiera de ellos que tengamos acá. Pero digamos que yo selecciono, de acuerdo a esa relación de holgura, selecciono material Babi con base a estaño, SAE 12. De acuerdo aquí, dice material con base a estaño, SAE 12, que tiene una excelente resistencia a la corrosión, tiene una capacidad de carga de 1, significa que yo no puedo pasarle la carga que está aplicando. Y el espesor de la capa que debo echarle debe ser de 0.022 pulgadas. Y ya hemos hecho el diseño del cojinete. Ya tenemos las condiciones mediante las cuales va a operar. Entonces, para poder nosotros mantener el espesor mínimo de película, y eso nos mantiene la temperatura media del lubricante y la viscosidad del lubricante, debo estar inyectando la cantidad de lubricante que está saliendo por los extremos, para mantener la cantidad de lubricante que pase por el flujo de la zona de trabajo. Y nos genera la presión, que es la que nos separa el cojinete del muñón, o el muñón del cojinete.
Ahí tenemos las dimensiones del cojinete y el material del cojinete. O sea que cuando nosotros hagamos el diseño de un cojinete, tenemos que dar todas esas características. Las dimensiones, el material y las condiciones de operación. Supongo que ustedes ya averiguaron qué es Pavi. ¿Listos? Si no, ahí les queda tiempo para que ustedes averigüen qué es Pavi. Entonces, miren, en este caso tenemos un cojinete parcial de 180 grados. Generalmente, por lo general, entonces, digamos que ese es el cojinete, 180 grados. ¿Listos? Aquí no estoy pintándoles, pero bueno, aquí le podemos dar un grosor si queremos, le damos un grosor al cojinete. Acuérdense que el cojinete puede tener una capa, y esa capa está aquí impregnada. Y este es un material base. Digamos que esto sea acero, pero la capa aquí que voy a colocarle de 0.02 pulgadas es de Pavi, de revestimiento de Pavi. Entonces, si yo mirara por encima a este cojinete, yo lo que voy a ver, si no pinto el grosor, yo lo que voy a ver es un rectángulo. Este sería mi cojinete. Ese sería el cojinete, visto como un rectángulo. Bueno, aquí le quitamos un poquito la dimensión. No estamos pintando el grosor. Entonces, generalmente, por lo general, al revestimiento aquí se le hacen unos poros. Entonces, a este revestimiento le hacemos unos poros. Bueno, pueden ser en forma aleatoria, no necesariamente hay que tener una posición definida. ¿Listos? Puede ser una forma aleatoria. Le podemos hacer unos poros. O le podemos hacer unos canales. La orientación del canal no necesariamente tiene que ser unos canales. Entonces, estos poros canales cumplen dos funciones primordiales. Una primera función, ser juntas de dilatación. O sea, si la temperatura sube mucho, sube acá, y sobrepasa el punto de fusión aquí de pronto comienza a dilatarse el material, comienza a dilatarse. ¿Sí? Perdón, el punto de fusión no, sino que si la temperatura se aumenta mucho, comienza a dilatarse. Que para que no haya deformaciones, no haya ondulaciones en el revestimiento, pues estos puntos, como ahí no hay material, pues van uniendo, permiten la unión y no permiten la deformación del material. Aquí, lo mismo que los canales, son juntas de dilatación. Hagan de cuenta así que si ustedes están ahí mirando el piso, entre tableta y tableta del piso se deja una brecha. Esa brecha es una junta de dilatación. Si hay aumento de temperatura, no se vaya a levantar la tableta. Por eso es que cuando se hacen ladrillos, lo que sea, siempre se dan juntas de dilatación. Esa es una función. La otra función que cumplen esos dos como depósitos de lubricante. Depósito de lubricante. O sea, ahí se acumulan pequeñas partículas. O sea que cuando el cojinete esté quieto, cuando el eje esté quieto, digamos acá, si yo pintara aquí el eje, cuando el eje esté quieto, pues digamos que va a quedar aquí en esta posición, por la gravedad, pues va a quedar pegado ahí. Entonces, aquí debido a que como aquí hay lubricante en estos puntos hay lubricante, en estas ranuras hay lubricante.
Aquí no hay contacto, aquí siempre hay una película de lubricante debido a eso. De modo que cuando el muñón comience a moverse, arrastra película de lubricante. O sea, cuando está aquí, cuando está inicialmente, luego en la próxima clase miramos, cuando está aquí, el cojinete está en reposo, estamos en una capa límite. Estamos en capa límite. El espesor de película que hay entre el cojinete y el muñón no tapa todas las crestas. Escasamente tapará una que otra cresta. Cuando el muñón comienza a moverse, arrastra película de lubricante, estamos en la capa límite. Cuando el muñón alcanza la velocidad de régimen, ya estamos en lubricación hidrodinámica, estable. Entonces, esos son fracciones de segundo. Si usted ya miraron el catálogo, y me parece que no miraron el catálogo de motores, ahora les voy a hablar de eso. No miraron el catálogo de motores. Y también les dije, tienen que especificar completamente el motor. En el catálogo de motores viene en cuánto tiempo gasta desde que yo lo inicio, prendo el motor, hasta cuando él alcanza la velocidad de régimen. O sea, si el motor es a 900 RPM, pues cuando está quieto ahí yo lo prendo, pues ¿cuánto tarda en llegar a los 900 RPM? De 0 a 900 RPM, eso es una fracción de segundo. Aquí se sucede lo mismo. ¿En qué tiempo alcanza, en este caso digamos que 1200 RPM, en qué tiempo alcanza la velocidad de régimen el sistema? Cuando alcanza esa velocidad de 1200 RPM, ahí ya se vuelve constante. Él arranca de 0 hasta 1200 y cuando llega a 1200 se mantiene constante a 1200. O sea que de 0 a 1200 se acelera. Hay una aceleración. Hay que ponerle cuidado a eso, porque cuando yo acciono la máquina, ese es el momento que yo necesito para vencer la inercia. Cuando alcanza la velocidad, automáticamente, si está bien diseñado el sistema, él va a quedar en lubricación hidrodinámica. Él va a quedar trabajando a flujo, a lubricación estable, flujo copioso o fluido completo, película completa, como quieran llamar. Entonces ya hicimos el diseño del cojinete. Cuando el lubricante todo el calor de la zona de trabajo. Mire, es que ustedes no ponen cuidado cuando uno está hablando, ustedes no ponen cuidado. Les dije, las ecuaciones de diseño no las pueden utilizar para evaluar. El sistema sin fin, la geometría del sin fin está definida. Con la distancia entre centros y el módulo normal que les daban, con eso calculaban el ángulo de hélice. No podían calcular el diámetro del sin fin utilizando la distancia elevada a 0 dividido por 2.2, porque esa ecuación es para diseñar. Eso no lo podían utilizar. Segundo, tienen que revisar las ecuaciones porque las tienen mal. Las ecuaciones para calcular el módulo transversal lo tienen mal. La mayoría lo tiene mal. Módulo transversal, por ahí uno que otros sí lo tienen bien. Cuando yo selecciono el motor, debo colocar todas las características y condiciones con las cuales selecciono el motor. Si es trifásico, si es monofásico, cuál es el voltaje que va a trabajar, la corriente que va a trabajar. Tengo que especificar todo eso. La marca es lo de menos, a mí no me interesa la marca. Luego yo voy a mirar dónde compro un motor que tenga esas especificaciones. La marca, no, ustedes me pueden colocar Siemens. No, pues el catálogo sí me puede decir sacado el catálogo de Siemens. Pero cuando yo selecciono el motor, yo coloco las características del motor que yo necesito. Que yo hoy lo compre una marca diferente, porque de pronto lo consigo aquí. No necesito traerlo de ningún otro lado. Pero aquí en Cúcuta yo ya sé dónde venden motores aquí eléctricos, voy y lo compro. Y el que me lo venda me da la garantía, me dice, tiene garantía de un año, listo, lo compro. No, pero tiene garantía de 3 meses. Pues de un año a 3 meses, tenemos la garantía de un año. Así saca un poquito más caro. Tengo que especificar completamente. Cuando estoy haciendo el diseño de los engranes, tengo que especificar el método de fabricación con el cual voy a hacerlo. Los engranes.
tengo que tener en cuenta todas las eficiencias que aparecían en el sistema. Y yo no puedo colocar que 0,65, una eficiencia de 0,65 sin decir de dónde sale. Si les dije, en el manual de engranes Durley, ahí están las eficiencias sugeridas, las eficiencias que se tienen para cada tipo de engrane. Entonces teníamos engranes rectos, engranes dificultades, el sinfín sí había que calcular la eficiencia. Había que calcularla. Y los soportes, ahí están, la eficiencia, eso ya están, tienen que usarlas ustedes, porque eso yo les dije varias veces. Busquen allá porque las eficiencias tienen que... Lo único que yo veo, créame, que lo único que era lo de pronto, que si ustedes no lo miraron, que era que tenía que ponerse a pensar un poquito, era para definir la mano del engrane liquidado. Porque tenía que definirla bien. Eso era lo más complicado que había. Tenía que definir bien la mano. ¿Por qué tenía que definir bien la mano? Porque como iban a diseñar el eje donde estaba montado un engrane helicoidal y las cargas axiales tendrían que contrarrestarse, tenían que restarse. Como yo conocía la mano del sistema Sinfín Corona, que yo tendría que colocar bien las manos de modo que las cargas axiales quedaran contrarias, que quedaran restándose, para que el valor de la carga axial me diera lo más pequeño posible. Ojalá me diera 0, que es lo más ideal. Eso es lo más complicado del predio. De resto todo era sencillo. Eso ya ustedes, todo el procedimiento lo tienen. ¿Listos? Pues ya algunos me mandaron, yo con mucho gusto ahorita les mando las observaciones, por qué sacaron la nota que sacaron. O sea, yo califico lo que veo ahí, ¿entendido? Yo no puedo, lo que ustedes estaban pensando, si usted estaba pensando una cosa, no. Es más, a alguno por ahí se le fue una hoja que no tenía que irse, se le fue una vaina de vainas térmicas, que no tiene que ver. Sí, y la otra recomendación para el segundo predio, póngame que va para el segundo predio, muchachos. No todos, pero uno o tres por ahí se le fue en ese sentido. Que mandaron varias PDFs y lo mandaron en desorden. Eso es muy harto para yo ponerme a mirar. Yo miro aquí, bueno, algunos sí tuvieron la precaución de tomar la foto y pegarlo en un Word y siguieron un orden adecuado, entonces no fácilmente puedo seguir el orden. Pero cuando toman fotos y lo mandan, entonces yo tengo que poner a mirar cuál es la primera y cuál es la segunda para hacer el seguimiento. Entonces ahí se pierde, va uno así, ya me perdí aquí, tengo fotos. Y lo otro, yo no sé para qué copian el enunciado en la hoja que usted me van a mandar, si yo les mando el enunciado, no, el enunciado es para que ustedes lo lean ahí, y en la hoja que van a mandar ya es la solución. Ustedes pierden tiempo pasando el enunciado a la hoja. Por lo menos ahí se gastan 20 minutos haciendo eso, haciendo el dibujo. Lo único que tiene que ser el dibujo, pero el eje, cuando fueran a hacer el diseño del eje. Entonces, mira, bueno, eso es respecto al predio, a los que me mandaron que por qué lo noto, yo con mucho gusto, ahorita, de hoy a mañana me pongo en ese cuento a mandarle por qué la razón. Yo califico y en cada uno le saco una hojita aparte donde digo, escribo por qué. Y ahí lo tengo, simplemente transcribirlo, mandarlo a ustedes. Lo otro, miren, el jueves cortan la energía aquí en esta zona. ¿Sí? Pues ahí sí no hay forma que yo haga clase. Entonces yo el jueves, además hoy está así, mañana hoy es miércoles, hoy es martes. Hoy o mañana yo les voy a enviar, para que usted practique, le voy a enviar, ojo, para que practiquen, pero háganlo. Le voy a enviar 2 ejercicios. Uno de rodamientos y uno de cojinetes, para que vayan practicando. Si tienen alguna duda, pues lógicamente después del jueves, porque es que el jueves cortan la energía de las 8 hasta las 4 de la tarde. Entonces el jueves no hacemos clase. Entonces el jueves ustedes agarran esas 2 horitas para que se dediquen a hacer los 2 ejercicios que les voy a mandar. Y le hago la siguiente recomendación. Si tienen alguna duda, anoten, escriban la duda que me van a preguntar. No dejen que la memoria a uno le juega malas pasadas. Que uno escribe, esto es lo que va a preguntar. Muchachos, si no más preguntas, nos vemos
en la próxima clase. Sáquenle copia a las tablas de Finder porque son más cómodas. Saben que la tabla de Finder es más cómoda para trabajar, para calcular el valor de los valores que vamos a utilizar. Entonces, les recomiendo que la utilicen. Si no hay preguntas, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ingeniero. Hasta luego.